Bien, hermano, buenas noches con todo, que Dios le bendiga. Una vez más, pues reunidos a través de esta vía, nos saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón de conectarnos es para volver a compartir de la palabra de Dios, volver a tener un tiempo de comunión. Importantísimo que me puedan acompañar en un tiempo de oración. Dios, queremos darte gracias en esta noche por permitirnos reunirnos a través de esta vía, rogándote, Dios, que estés conservando con bien a cada uno de tus hijos que en esta hora se conectan o que en esta hora puedan estar observando y recibiendo, Señor, en sus corazones la palabra para compartir en este día. Dios, que tú bendigas este tiempo, bendigas tu palabra, Dios, y que logre el propósito para el cual tú le envías en esta noche. Las gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bendiciones para todos. Esta noche quisiéramos compartir con ustedes la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 7 al versículo 12. Tener un tiempo de meditación de unos cuantos puntos que por ahí podemos recoger. Y dice la palabra de Dios: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, a raíz de todo lo que estamos viviendo, a raíz de las muchas interrogantes que vamos teniendo en estos días, quizás preguntándonos qué es lo que va a venir, qué viene después de esto, qué es lo que acontecerá, volverán las cosas a ser tan iguales como antes. Es decir, hay tantas interrogantes que hay. Algunos piensan que estamos ya en los juicios apocalípticos, pero en realidad queremos remitirnos a la palabra de Dios, queremos centrarnos en lo que Dios dice y poder entender un poco a dónde va inclinado los tiempos y las circunstancias que nos permite vivir. Venimos compartiendo acerca de que estos tiempos son básicamente el hecho de que Dios, en sus propósitos eternos, ha enviado a la iglesia a sus hogares con la finalidad de que cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre su propia vida, reordenar muchas cosas en su hogar y prepararse para lo que viene. Y lo que viene es el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad. Obviamente teniendo en cuenta a un lado lo que es la obra de Cristo. Estoy hablando acerca de la inminente, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y es la expectativa más grande que la iglesia ha tenido a través de los siglos. El saber que Jesús volverá por su iglesia, el saber que los tiempos se han cumplido y el saber que la iglesia del presente está en un proceso de preparación para lo que viene. Lo que viene es el retorno de Jesús. Pero por tanto nos corresponde a nosotros como iglesia prepararnos para aquel momento. Porque recordemos que el Señor levantará una iglesia santa, sin mancha, gloriosa, su novia, su futura esposa, la cual debe estar preparada para aquel día. La iglesia del presente no lo está. Pero esperemos que este paréntesis que Dios hace en la historia para nosotros, para nuestro tiempo, nos sirva para
prepararnos para aquel día. Y yo espero, hermano, hermana, que te estés preparando, que estés buscando de Dios en oración, que estés leyendo continuamente la palabra, estudiándola, meditándola, sirviéndote para entender los tiempos en que estamos viviendo. La escritura que hemos tomado para meditar en esta noche nos va a llevar a entender básicamente dos cosas respecto a los momentos, a los tiempos, a las circunstancias que Dios permite que vivamos. Sabemos por la escritura y según la palabra que hay un misterio de la iniquidad, pero al presente dice hay algo que lo detiene. Esa es la presencia del Espíritu Santo, y que a su vez juntamente está la iglesia, que ambos serán quitados y luego vendrá la manifestación del anticristo. Pero cuando la iglesia sea quitada, que la conocemos como el rapto de la iglesia, estará libre de lo que viene, de los juicios que realmente van a venir sobre este mundo. Son juicios apocalípticos que habla a partir del capítulo 6 del libro del Apocalipsis en adelante. Serán las cosas que se cumplirán posteriores al rapto de la iglesia. Pero si algo ha venido operando a través del tiempo, es el engaño, es la mentira. Recordemos que tenemos un adversario, que es el enemigo, el engañador de nuestras almas. Y ese adversario, desde el Génesis, operó a través de la mentira, a través del engaño. La manifestación más grotesca de ese engaño será en el tiempo de la gran tribulación, donde el pueblo de Israel creerá que es el Mesías, y muchos de los que en este tiempo no creyeron o dudaron, creerán en aquel por los primeros tiempos de tranquilidad, los primeros tiempos de cierto bienestar que habrá, pero luego vendrá la verdad, que fueron engañados desde un principio. Y quisiéramos que en esta noche podamos entender cómo operan este tipo de cosas. Dice el versículo 9, que este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y acá hay algo interesante, porque al Señor Jesús, cuando le preguntaron qué señales habrá de su venida, Él dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, cuídense de las mentiras, cuídense de los engaños, cuídense de las falsificaciones que van a haber, sobre todo en el aspecto religioso, en el aspecto de la fe. Y esta actitud de mirar que nadie os engañe nos conecta con esta palabra que dice que vendrá con todo engaño de iniquidad. O sea, con toda mentira, con toda manipulación de iniquidad. Y quizás estemos preguntándonos qué es iniquidad. Y la iniquidad es la raíz de toda inclinación de nuestra naturaleza hacia el pecado. Es la persistencia y la insistencia en continuar con una vida de pecado. Y recordemos que la palabra hace distinción entre iniquidades, entre rebeliones y entre pecados. La iniquidad es la raíz, la madre de cualquier tipo de pecado o de cualquier tipo de inclinación que tenga nuestra naturaleza humana. La Biblia dice que somos tentados conforme a la concupiscencia de nuestra carne, es decir, conforme al deseo. Pero ese deseo que conocemos como concupiscencia tiene una raíz. La raíz es la iniquidad, y el fruto del mismo es el pecado. Por tanto, cuando la Biblia dice que este ser malvado vendrá con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, yo quisiera hacer una pequeña coma en esta historia para que podamos entender algo. La iglesia del presente se debe estar preparando para el día del rapto, pero la iglesia del presente está compuesta por muchos hermanos y hermanas fieles que buscan de Dios, y muchos otros que han tomado las cosas del Evangelio con mucha liviandad, que han permitido que ingresen a sus vidas muchas mentiras, muchos engaños, no solamente en su carácter, en su comportamiento, en su forma de ser, resistiéndose a la voluntad de Dios y a la palabra, sino también
sino también en aspectos doctrinales, en aspectos donde la palabra de Dios ha sido tomada de una manera diferente al sentido real que tiene la Escritura. No se puede tomar un texto bíblico para fundamentar una creencia o una postura de la fe. Se tiene que tomar en todo su contexto. El Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, el problema principal del hombre es problema de su pecado, de su condición, que no hay nada ni nadie que lo pueda quitar de esa condición y que el único que puede hacerlo es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Todo hombre y mujer necesita solucionar su principal problema, que no es un problema económico, que no es un problema material, que no es un problema sentimental, que no es un problema político ni estructural. El problema del hombre es su condición de pecador y que necesita solucionar su pecado delante de Dios. Para eso vino Jesús, para deshacer todas las obras del diablo, para destronar al diablo de los corazones de los hombres y instaurar su propio reino. Pero ¿qué sucede? De este grupo de cristianos que conocemos de nuestro tiempo, muchos han pervertido el Evangelio, muchos han torcido la Escritura, muchos manipulados por algunos que tienen sus propios intereses han abierto puertas para creer doctrinas equivocadas, doctrinas falsas, alejándonos de la esencia del mensaje. El mensaje de Jesús es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo es arrepentíos porque el reino está aquí. Siempre el mensaje fue invitando al hombre al arrepentimiento. Siempre el mensaje fue invitar al hombre a que se vuelva a Dios, porque todos le hemos dado la espalda. Y en ese contexto es que el mensaje en el tiempo ha ido cambiando. El mensaje en el tiempo ha ido distorsionándose y se le ha dado al hombre lo que al hombre le gusta y no lo que el hombre necesita. Y se ha pervertido la palabra y se han torcido los principios y se ha dado lugar a diferentes tipos de creencias. Se le ha puesto el disfraz de cristiano, pero en el fondo tiene otro sentido, donde hay apetitos personales, donde hay ambiciones, donde hay avaricias, donde se ha puesto al evangelio como un negocio y no como un principio de fe. Y en ese contexto, el diablo ha ganado mucho terreno, engañando a muchos, haciéndole creer que porque un día hizo una oración, ya es salvo. Haciéndole creer que porque va a una iglesia, ya es suficiente. Haciéndole creer que porque se compró una Biblia y de vez en cuando la lee, ya está en los caminos de Dios. Y eso es una gran mentira. Porque si la vida del Hijo de Dios no da los frutos del Espíritu, si en la vida del Hijo de Dios no hay el testimonio del Espíritu, si en la vida de ese Hijo de Dios no va camino a una consagración de su vida, a un camino de santidad, y que eso se refleje a través de actos, a través de manifestaciones de su propia vida y su comportamiento a través del tiempo, estamos viviendo un engaño. Hemos caído en el engaño de creer que somos cuando no lo somos. Y Dios ha enviado a toda su iglesia a sus casas, para que en sus casas reflexionemos sobre estas cosas, para que en casas volvamos a meditar en la palabra, para que en casa volvamos a ver los tiempos en los que estamos viviendo y ver a través de la Escritura que viene operando un espíritu de iniquidad en aquellos que se han de perder. Particularmente pienso que la salvación no se pierde. El que en verdad es salvo no solamente va a ser salvo hasta el día de la eternidad, sino que en su caminar diario, en su trascendencia en la vida, va a manifestar, va a mostrar que en verdad Cristo vive en su vida. Y lo va a mostrar porque siempre estará dispuesto a someterse, a rendirse, a humillarse frente a Dios y a su palabra. No habrá cuestionamientos, no habrá caminos cortos, no habrá atajos en su vida. Siempre estará dispuesto a pagar el precio, que significa vivir bajo los planes y los propósitos de Dios. Y este espíritu operante, un espíritu de iniquidad, opera en aquellos que no quieren saber nada con Jesús en este tiempo, que se resisten a la palabra de Dios, que rechazan el Evangelio,
y que de pronto, por experiencia personal les comparto, que a muchas personas que de pronto se les pudo compartir la palabra y lo rechazaron, se burlaron, no quisieron hacer caso, no tomaron en cuenta, cuestionaron muchas veces las cosas de Dios, luego lo vemos entregados en alguna secta o en alguna práctica oculta, porque en sus corazones decidieron rechazar a Dios, resistirse ante su palabra, porque operó en sus vidas un espíritu de engaño, un espíritu de error, un espíritu de iniquidad, que aprovechó sus mismas debilidades humanas para hacer uso de los mismos y alejarlos de los propósitos de Dios. Pero esto mismo opera en gente que podemos decirle o que se puedan identificar con el Evangelio. Dios está llamando a su iglesia a caminos y a vidas en santidad, a vidas consagradas a Dios, a vidas rendidas a Dios, a vidas que puedan decir como Pablo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Vidas donde aprendieron a mirar por la fe a Dios, al Cristo crucificado, y no mirar a los hombres, que somos temporales y pasajeros, que hoy pueden sonreírnos y mañana nos pueden bajar el dedo. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Porque si no aprendemos esto, y acá me dirijo un poco a los que somos cristianos, si no aprendemos a discernir entre la verdad y la mentira, entre la pureza de la palabra y la palabra contaminada, si no aprendemos a degustar agradablemente la leche espiritual no adulterada, entonces vamos a caer en el engaño, vamos a caer en la mentira, vamos a caer en la seducción de pensar de que estamos bien, de pensar de que estamos en el camino correcto, de pensar que estamos quizás haciendo la voluntad de Dios, pero no nos damos cuenta que solamente estamos tomando lo que nos conviene, solamente estamos tomando lo que nos agrada, solamente estamos tomando lo que no afecta a nuestro comportamiento, que debe ser transformado, que debe ser cambiado. La Biblia dice que este espíritu opera de engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué características encontramos acá? Gente que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si algo tenemos que aprender en nuestra vida cristiana, es que tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios. La Biblia dice que los que son ovejas de Dios oyen a la voz de su pastor. A la voz del extraño no irán. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado su carne. Los que son de Cristo están dispuestos a pagar el precio. Los que son de Cristo son aquellos que toman la cruz y le siguen. Es decir, si tú y yo hemos decidido poner nuestra vida en Jesús, debemos estar dispuestos a morir por ese propósito, a morir en nuestra humanidad, a morir en nuestro yo, a morir en nuestros apetitos, a morir en nuestro propio orgullo, soberbia y vanidad, y entregar totalmente nuestro corazón rendido a Cristo Jesús. Porque si no recibimos el amor de la verdad, que es el amor de Cristo, si no hacemos propio la obra de la cruz, si no experimentamos que esa obra fue hecha por cada uno de nosotros y no estamos dispuestos nosotros a tomar ese costo, entonces estaremos viviendo en el engaño, estaremos viviendo en la mentira, porque la vida del cristiano es una vida de cruz, es una vida de renuncia, es una vida de sacrificio, es una vida de entrega, es una vida de soportar aflicciones, es una vida de vivir en medio de contradicciones, es una vida donde el mismo Jesús dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. Y muchas veces pensamos que los lobos están en el mundo. No, los lobos también están en las iglesias. Los lobos están en los púlpitos. Y muchas ovejas sufren la agresión de esos lobos. Y a veces esas ovejas dejan de ser ovejas y se comportan como cabras porque los resentimientos, porque las amarguras, porque los malos recuerdos dieron lugar en su corazón y se olvidaron de la palabra.
Se olvidaron de que hay que pagar un precio por las cosas de Dios. Se olvidaron que hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús y no en los hombres, ni en las circunstancias, ni en los estados de ánimo, ni en las condiciones en que estamos enfrentando. Hoy muchos están preocupados porque si de pronto se infectan se van a morir. Como que sostener la vida en esta tierra fuera el objetivo de nuestra vida. Pablo dijo que para mí el morir es ganancia. Y si alguien tiene ese concepto de que para él el morir es ganancia, no tiene temor a la muerte. Por tanto, el cristiano de nuestro tiempo debe vivir libre del temor de la muerte, libre del temor de los virus, libre del temor de toda circunstancia, porque Jesús nos ha hecho libre. El perfecto amor echa fuera todo temor. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y muchas personas que he podido tener oportunidad de conocer abrieron puertas a la mentira, creyeron a la mentira. En muchos casos pensaron que lo que se les decía no era cierto, era muy simple para entenderlo así. Y buscaron cosas más complicadas, cosas más que podemos decir diferentes, pero abrieron sus oídos a la mentira. Y la mentira seduce, la mentira atrapa, la mentira ciega, la mentira entorpece. Y aquellos que caen en la mentira son encerrados en la misma y solo la misericordia de Dios nos puede quitar de ella. Dios quiere una iglesia gloriosa, pero la gloria la da Dios, no la da los hombres. Dios quiere una iglesia santa, la santidad la da Dios, no la da el hombre. Dios quiere una iglesia vencedora y la victoria no la da Cristo, no la da una institución, no me la da una membresía, no me la da una Biblia. La victoria me la da Jesús. Y yo quiero animarte a que te despojes de todo prejuicio, a que te despojes de todo error. Lleva tu doctrina y tu creencia a la fuente misma de la palabra. Y fíjate si estás en la palabra. No tomes un texto fuera de su contexto, tómalo en todo su contexto. Y analiza tu fe y ponte en la mano de Dios. Él vino para que seamos libres. Y libres el día que conozcamos la verdad. La verdad está aquí en la Escritura. La verdad es Jesús. La verdad recíbela con amor. Él lo entregó todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Lo dio todo. Y lo volvería a dar si fuera necesario. Pero Él espera que sigamos la verdad en amor. Que sigamos la verdad en la fe. Que estemos dispuestos a pagar el precio. Que estemos dispuestos a sobrellevar el agravio. Que estemos dispuestos a perdonar como Él nos ha perdonado. Que estemos dispuestos a olvidar como Él se ha olvidado de nuestras culpas. Que estemos dispuestos a llevar la cruz como Él la llevó y no se negó y fue obediente hasta la muerte de cruz. Que esto sirva de una meditación. Porque los tiempos que vivimos, repito, son tiempos de preparación. Estamos casi a 40 días del día 14 de mayo. Ese día algo va a suceder. O días antes algo va a suceder. Pero los tiempos en que nos ha tocado vivir son tiempos de aflicción. Dice la palabra de Dios en la carta de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Creo que la palabra es clarísima
que antes que vengan los juicios para los impíos, para los que no creen en Dios, para aquellos que estarán en el tiempo de la gran tribulación, antes habrá un tiempo de juicio, de trato de Dios con su iglesia, con la casa de Dios. Y estos son los tiempos que Dios nos ha llevado a casa. Y Dios está tratando con cada uno, tratando con tu fe, tratando con tu paciencia, tratando con tus relaciones interpersonales en casa, tratando en la convivencia interna, que realmente es más intensa mientras más permanecemos tiempo dentro, tratando de esperar en Dios, porque no sabemos la fecha, tratando de sobrellevar cosas, tratando de entender otras, tratando de valorar aquellas que de pronto en el presente no los tenemos. Pero todo es un trato de Dios con cada uno de nosotros. Busquemos de Dios, que estamos a tiempo y estamos en contacto. Y seguiremos viéndonos a través de este medio y seguiremos compartiendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en esta noche en el nombre de Jesús.